Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, transforma tu empresa en una hiperempresa. Presentan Radiograma. La Corte Suprema comenzó la recepción de pruebas en la solicitud de parlamentarios del oficialismo para la destitución del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Y en medio de las diligencias por la compraventa del lugar para establecer la clínica Sierra Bella y la arista llamada China Mart de un empresario chino, ustedes se acuerdan, que involucra el cuestionado allanamiento a la diputada Carol Cariola y la filtración de conversaciones con la exalcaldesa de Santiago, Iracy Hasler. Néstor Aburto tiene todos los datos. Hola Néstor, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, ayer a eso de las 9 de la mañana comenzó la primera de 4 audiencias. Se llaman recepción de pruebas por la solicitud de 10 parlamentarios del oficialismo, 3 del Partido Comunista, 3 del Frente Amplio, 2 del Partido Socialista y una parlamentaria de Acción Humanista y del PPD, que piden la remoción, es decir, que lo echen de su cargo al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, el persecutor al mando de los casos Sierra Bella, China Mart y Procultura. Es acusado por los diputados de participar en operaciones políticas y cometer negligencias en el caso de la fallida compra de la clínica, la capital, de la clínica Sierra Bella, y en la incautación de aparatos tecnológicos en el marco de la investigación. Esto por el cuestionamiento o el cuestionado allanamiento al domicilio por diligencias asociadas a una arista del caso Sierra Bellas de la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, a tan solo 2 horas de haberse convertido en madre por primera vez. Allanamiento que ejecutó la Policía de Investigaciones, en el cual no estuvo Patricio Cooper, y aquí hay un punto, fíjense que en el interior de tribunales dicen, ¿cómo si Patricio Cooper iba a allanar y había pedido una orden para entrar a la casa de la presidenta de la Cámara de Diputados, la tercera autoridad del Estado en ese momento, no lideró él personalmente las diligencias, tal como lo ha hecho en muchas otros fiscales cuando se ha tratado de allanamiento, incluso que viajan a regiones para realizar allanamiento? Eso es algo que resuena dentro de los pasillos de la Casa de Justicia. El asunto es que este punto es uno de los datos más importantes porque tiene que ver que esa arista se abre de las conversaciones de Carol Cariola con Iracy Hasler. Chat que contenían también información política y sobre un posible tráfico de influencias en la entrega de una patente de alcoholes, usted ya lo sabe, a empresarios chinos. Durante ayer, el día martes, prestaron declaraciones el senador socialista Tomás de Rementería, la pareja de Carol Cariola y padre de su hijo, además de la exalcaldesa Iracy Hasler. Sin poder entrar en detalles debido al procedimiento en curso, la exalcaldesa afirmó que fue convocada para relatar su experiencia respecto al manejo y filtración de información privada contenida en el informe 487. Hasler aseguró que hubo graves vulneraciones a la privacidad, ya que se difundieron, dijo ella, datos íntimos que debían estar protegidos, y criticó el actuar del fiscal Patricio Cooper, señalando que no se respetaron las instrucciones de la Fiscalía Nacional y que por ello presentó una querella por violación de secreto de funcionario público. Respecto al avance del caso Sierra Bella, indicó que no hay antecedentes en su contra y espera que pronto se cierre toda esta investigación que no tiene a ninguna persona formalizada. Y aunque fue citada como testigo, Iracy Hasler aclaró que no tiene atribuciones para opinar sobre una eventual remoción del fiscal y que su rol solo fue aportar información y hechos para que se investigue lo que sucedió. A mí me solicitaron ser testigo y contar lo que ha pasado, lo que he vivido, particularmente con el trato de la información privada del informe 487. Así que tuve la oportunidad de contar lo que he vivido, cómo fueron los procesos de filtraciones, cómo fue el manejo de la información y aportar, por tanto, desde esa experiencia al proceso que se está discutiendo. ¿Y qué es lo que se cuestiona de parte de los parlamentarios, particularmente de filtraciones que habrían llegado previo a que esto se conozca en el informe 487 a la Municipalidad de Santiago? Y es que dentro de un documento oficial que está firmado por Patricio Cooper y remitido a la unidad jurídica del municipio de Santiago, que dirige el RN Mario Desbordes, se incluyó dentro de las conversaciones que se sacaron del teléfono de Iracy Hasler
algunas que evidentemente, el número 17 de esas conversaciones, que apuntaban a que estaban bajo reserva y que le dieron pie o dieron espacio para que el municipio de Santiago se presentara una querella en contra de quienes resultan responsables, y particularmente apuntando evidentemente a Iracy Hasler, a la ex alcaldesa. Ayer además se sostuvo dentro de esta explicación en general es que no tenía nada que ver en el 487 que se haya incluido, no debió haber estado, por ejemplo, el pelambre. Sí, el pelambre entre Iracy Hasler y Carol Cariola. ¿A quién como protagonista del pelambre? El presidente de la República, Gabriel Boric. Esas conversaciones que, a juicio de Iracy Hasler, más allá del interés público, que obviamente al enterarnos en los medios de comunicación podía ser publicado, nunca debieron haber salido desde el teléfono al informe, y por eso es que apuntan también a Francisco Rifo, quien estaba al mando de la policía y que sigue estando al mando de la Policía de Investigaciones, que es el coayudante, digámoslo así, de Patricio Cooper en esta indagatoria. ¿Por qué y cuál fue el criterio de él con el fiscal Cooper de poner esas conversaciones cuando no tenían ninguna relevancia dentro, no es un delito, y no tenían ninguna relevancia, señalan los parlamentarios, para que se conozca públicamente esos pelambres entre Iracy Hasler y Carol Cariola? El cuestionado fiscal de Coquimbo, Patricio Cooper, declinó entregar declaraciones ayer a la salida de la audiencia, pero quien sí lo hizo fue su abogado representante, Matías Insunza, conocido catedrático también de la plaza, quien afirmó que las diligencias cuestionadas en el caso Sierra Bella, como la incautación de teléfonos y computadores, fueron autorizadas por una jueza de garantía, por lo que se ajusta, dice él, completamente a derecho. Insulza negó categóricamente que haya existido filtraciones por parte del fiscal Cooper, explicando que los informes se mantuvieron en reserva entre diciembre del 2024 y marzo del 2025 y que las filtraciones comenzaron tras la entrega oficial a las demás partes de este proceso. Además, acusó que la solicitud de remoción podría responder a intereses políticos, ya que varios de ellos están vinculados directa o indirectamente a los investigados. Señaló el profesor Insulza que es inédito que los imputados intenten remover al fiscal a cargo de su caso mediante presiones externas. El abogado subrayó que las medidas adoptadas por el fiscal contaron con el respaldo de los tribunales. Entre diciembre y marzo del 2025, el fiscal Cooper mantuvo la reserva, ordenó la reserva y no hubo ninguna filtración, ninguna. Y que en esto quiero ser extremadamente categórico. ¿Cuándo empiezan las filtraciones? Cuando se les entregan a los demás intervinientes que legítimamente tienen acceso a ello. Otras defensas, otros querellantes, y es algo que obviamente no corresponde al fiscal. La ministra de la Corte Suprema, Mireya López, explicó cómo va a funcionar estas audiencias que se van a extender durante toda la semana y que buscan finalmente recabar más antecedentes para que después se puedan evaluar en la remoción o no del fiscal regional Patricio Cooper. Es a la Corte Suprema la que le corresponde conocer de esta petición de remoción, y para ello, después de que se han presentado el requerimiento, que se han presentado las pruebas y se ha evacuado el traslado respectivo por el requerido, se fijan audiencias para la recepción de pruebas. Ahí estaba, se fijó, la ministra López explicó cuál va a ser el proceso. Después de esto ella tiene que hacer el informe y luego de este informe evidentemente queda a disposición del Pleno de la Corte Suprema para poder determinar si se aplica o no la remoción. No es para que usted lo entienda, porque se habla efectivamente, la defensa de Patricio Cooper, y el mismo Patricio Cooper lo ha dado a entender así, que es una persecución política respecto a que él está investigando políticos, se está investigando de hecho desde el presidente de la República para abajo, pero lo que sí, yo siempre digo, hay que sacar la paja del trigo, hay algunos puntos, y esto no lo digo yo, es lo que las fuentes señalan, que hacen que los ministros de la Corte Suprema estén más atentos. Y esto no es ni siquiera porque en algún minuto también, digamos las cosas como son, aquí en Bio Bio decimos todo. Algunos creen que pudiera ser un Patricio Cooper como nombre, más que sus actos, ser una moneda de cambio de la molestia del Poder Judicial. ¿Con quién? Con el fiscal nacional, Ángel Valencia,
por, a juicio de algunos en el Poder Judicial, la forma, lo opinólogo que se ha vuelto el fiscal nacional sobre causas que son delicadas y de alto, que deberían exigir un alto estándar en cuanto a esas opiniones. Claro, aquí hay dos cosas. Uno, que se empiece a mencionar la posibilidad de que la carrera de un fiscal sea la moneda de cambio por disputas políticas es grave. Bueno, de hecho, la reforma procesal penal, la que cambió nuestro sistema judicial para crear la fiscalía, dejó fuera al fiscal nacional y a los fiscales regionales de acusaciones constitucionales, bueno, por lo mismo. Eso es un punto. Ahora, lo otro, porque lo que hay que centrarse en esto que tú mencionabas, es si efectiva es si las actuaciones del fiscal Cooper como fiscal merecen algún reproche. Eso iba. Porque igual hay un eco dentro de quienes conocen esto. No se ha despejado del todo, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, no se ha despejado del todo del por qué hubo una reunión entre Patricio Cooper y la Municipalidad de Santiago, que entendemos que eran jurídicos y el alcalde, donde los contenidos de eso se supone que luego se piden por oficio y que le dan pie a la municipalidad, estratégicamente teniendo información, para presentar la querella que presentan el mismo día en que se realizaba una audiencia donde incluso Cooper en estrado decía que Iracy Hasler, por el caso China Mart, estaba en calidad de testigo. No sé si se acuerdan de esa audiencia. Sin embargo, 3 horas después cambia esa calidad de Iracy Hasler en China Mart, porque la Municipalidad de Santiago presenta justamente una querella donde coloca parte de estas conversaciones que estaban en el informe 487, que estaba atajado, no podían tener acceso los querellantes. Y ahí, este es el nudo en cuestión, donde algunos ministros dicen, mire, está bien, habrá algunos que se quieren cobrar esto, pero miremos bien este punto, porque cómo y por qué y bajo qué atribuciones se entrega información a la Municipalidad de Santiago de una arista en cuanto a la Municipalidad de Santiago debió haber tenido el 487 como lo tenía el resto de los querellantes. Es decir, en el 4, para que los auditores entiendan, se libera el informe 487, pero ese informe 487, Nivaldo Catherine, venía, del cual varios lo observaron, venía en negro todas las conversaciones que estaban relacionadas con China Mart. Y se deja solo las conversaciones que están relacionadas entre Carol Cariola y Iracy Hasler por Sierra Bella, pero todo lo otro estaba en negro. Quien sí tenía el informe 487 completo era la defensa de Iracy Hasler, y por eso es que para algunos ayer era importante que declarara frente a la ministra López, Mireya López, porque ella iba a decir, mire, a mí o a esta defensa, a mi defensa no le convenía que esto sí era público, porque resulta que el criterio de la PDI con el fiscal fue incluir conversaciones de pelambre con Carol Cariola en contra del presidente de la República. Comprenderán que no es grato estar dando explicaciones respecto a eso, y ese es uno de los argumentos que dice, ok, nosotros nos liberan el 487 completo, al resto de los querellantes, al resto no estaba el 487 completo, entonces dice, aquí la única posibilidad es que sea la Fiscalía. Y por eso es que estamos en este estadio, ya, para que se entienda respecto a esta forma. Ahora, están saliendo otras cosas que no forman parte de esto, que ayer nos enteramos por los pasillos del Poder Judicial, que Patricio Cooper está utilizando una técnica investigativa que está poniendo también, genera ruido, digámoslo así. ¿Cuál es? En el caso Procultura hay una cantidad de RUC abiertos en distintos tribunales del país. ¿Y por qué? Porque en el caso Crispi, la intervención telefónica al brazo derecho del presidente de la República no vino por un tribunal de Santiago, que todos dicen que si hubiese ido a tocar la puerta en cualquier tribunal de Santiago sin elementos probatorios contundentes, no se autoriza, la medida más intrusiva que puede haber es la intervención telefónica, ¿no es cierto? Esa es la medida más intrusiva de todas. Sin embargo, bajo otro RUC en Antofagasta dijo, sí, claro, demos la autorización. Ahora, digamos, los políticos siempre son muy sensibles cuando empiezan a ser indagados. Bueno, ocurre con todo, digamos. Pero claro, hay que ver el mérito de cada una de las acciones que emprende un fiscal. Pero también yo creo que es bueno que exista la posibilidad de que haya indagatoria, digamos, a los políticos o a los personeros públicos, ¿no?
Porque Sin duda, claro. El tema es que no porque esté investigando políticos que se parecieran muchas veces intocables hace todo bien. No, ni puede hacer cualquier cosa. Ni puede hacer cualquier cosa, que es el límite. Ahora, lo que estamos diciendo y por qué Néstor muestra todas estas diferencias es porque ha habido procesos anteriores de intento de remociones de fiscales regionales que no han llegado a remover finalmente al fiscal regional. Y esta es la gran diferencia en el caso de fiscal Cooper. El caso de, recuerden ustedes que también hubo un criterio que no es igual, pero que donde la Suprema también estuvo analizando, que fue por el caso de Tomasito. ¿Se acuerdan de todos los errores? De Marcela Cartagena. Claro, que ahí la Fiscalía Regional del Biobío fue un desastre porque, bueno, todos conocemos lo que pasó, no lo que pasó, sino cómo fue el proceso con el caso de Tomás Bravo, de Tomasito, y ahí también se inició. Ahora, que hay conversaciones, también lo voy a decir, aunque se enojen algunos. En las últimas horas también hay sus emisarios tratando de salvar a algunos, hablando de Cooper, y aquí empiezan a aparecer también toda esta lacra, perdón que me refiera así, pero toda esta lacra judicial que son los operadores y que van para allá y que traen para acá. Porque recuerden ustedes que acá también hay amigos de ministros de la Corte Suprema que están siendo investigados en tribunales inferiores. Me refiero, llámese Corte de Santiago, llámese Antonio Ulloa, Toñito, como le dicen algunos ministros de la Corte Suprema, y Toñito está siendo investigado. Entonces se fija que todo esto, ¿y qué ha pasado con Antonio Ulloa? ¿Dónde está? Hubo unos criterios muy raros de parte de la cambios de fiscales en esa investigación. Yo creo que tanto Ángel Valencia como el Poder Judicial tienen que saber que hay ojos que están mirando. Y eso yo creo que es importante para que sepan. Gracias, Néstor. Que estén bien. Buen día. Chao, Néstor. Biobío Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Presentaron Radiograma.